Vi sentado en el trono celestial a un hombre a quien adora la multitud de los ángeles, que cantan a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en el compartir del Evangelio de hoy. Gracias por darle un dedito para arriba. Vamos a compartirlo para que llegue a muchas personas. Hoy la palabra del Señor nos habla sobre cuántas veces la gente quiere cambiar al Rey eterno por los reyes de este mundo, que solamente traen guerras, odios y destrucciones. Y el Evangelio nos habla sobre la fe. Por eso la reflexión de hoy la vamos a centrar en torno a la fe. Vamos a ver qué es la fe y cómo nosotros podemos obtener la fe. Por eso vamos a escuchar la palabra de Dios correspondiente para este día. Vamos a abrir nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra de Dios caiga en tierra buena y dé abundantes frutos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en las caballerías de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. Los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los emplearán en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como los demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo: Hazles casos y que los gobierne un rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88 decimos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina.
que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijitos, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, inmediatamente recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. En este día les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Bienvenido a cada uno de ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por estar atentos a cada una de las enseñanzas, sobre todo pues a compartir el Evangelio de hoy. No olviden compartirlo, no olviden darle me gusta, no olviden colocarlo en los estados de tu WhatsApp, en tus redes sociales, para que este mensaje de este Evangelio de hoy llegue a mucha gente. Hoy el Evangelio nos puede hablar a nosotros de muchos temas. Voy a mencionarlos, pero nos vamos a quedar con uno específico, ¿sí? Por ejemplo, mientras él enseñaba su doctrina, es decir, Dios tiene una doctrina. Ese podría ser un tema para este día. El otro tema es Jesús viendo la fe, ¿sí? La fe es el segundo tema, ¿sí? La fe, que es el tema en el que nos vamos a centrar hoy, el tema de la fe. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ¿sí?
La fe es el segundo tema. El otro tema que nos pudiera presentar el Evangelio de hoy es el perdón de los pecados. Fíjense cómo los que estaban allí, los escribas, dijeron: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Dios es el único que tiene poder para perdonar los pecados. Eso pensaban los escribas. Igual manera piensan hoy los protestantes. Los protestantes dicen que nadie en la tierra puede perdonar pecados sino solamente Dios. El problema es que quieren decirle a Dios cosas que no son. ¿Por qué? Porque Dios sí que le dio la autoridad a los apóstoles de perdonar pecados, cuando le dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y luego dice la palabra de Dios: la gente alababa a Dios porque le había dado tal poder, tal autoridad a los hombres, no solo de sanar a los enfermos, sino la de perdonar los pecados. El problema es que no queremos escuchar la voz de Dios, o la gente no quiere escuchar la voz de Dios, o la gente no quiere creerle a Dios. Quiere creer a Dios a su manera, porque hay gente que cree en Dios, pero a su manera. ¿Sí? Es que a mí nadie me puede obligar, nadie me puede decir, No, yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi fe, yo hago obras de caridad, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito confesarme. Es que los curas son unos pecadores, dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre, y así sucesivamente. Comenzamos a colocar miles de excusas ante el mandato de Jesús. Y acá lo que queremos es que ustedes y yo fortalezcamos nuestra fe creyéndole a Dios. Y para creer a Dios debemos nosotros oír la palabra de Dios. Para creer en Dios nosotros debemos tener un corazón dispuesto a escuchar y a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso vamos a centrar la reflexión del Evangelio de hoy en torno a la fe. En torno a la fe. Por eso es importante que siempre tengamos a la mano la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. Es importante tenerla a la mano para que podamos escudriñarla, para que podamos escucharla. También tenemos, como siempre, la versión Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Porque también la vamos a utilizar, de modo que podamos ver que en las dos versiones, sobre todo en la Reina Valera, que es una Biblia que ha sido muy adulterada, una Biblia que le han quitado libros, una Biblia que la han mal traducido, ¿sí? También están los textos que nos apoyan en la verdadera fe, en el sentido de la fe. Por eso quiero comenzar con una pregunta: ¿qué cosa es la fe? Y vamos a darle respuesta a esta interrogante de qué es la fe a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a ver, vamos a comenzar. ¿Por qué vamos a hablar de la fe? Porque dice el Evangelio: viendo Jesús la fe de aquellos hombres. La pregunta es: ¿somos nosotros hombres y mujeres de fe? ¿Somos personas de fe? ¿Nuestra fe es verdadera? ¿Nuestra fe es auténtica? ¿Nuestra fe es capaz de llevarnos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Vamos a definir qué es la fe a la luz de la Sagrada Escritura. Por eso es importante. Ubiquemos la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Te invito para que lo coloquemos allí en los comentarios. Tema de hoy: la fe. ¿Sí? Vamos a ver qué es la fe, cómo podemos obtener nosotros la fe. Por eso vamos a partir de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Escuche lo que nos dice. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esa es la fe. ¿Sí? Aferrarse a lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué deseamos nosotros? Y lógicamente que es alcanzar la vida eterna. Para poder alcanzar la vida eterna debemos tener fe, y una fe verdadera, una fe puesta en el Señor. No puede ser una fe tibia,
porque dice la palabra que a los tibios el Señor los aborrece, los vomita. Tiene que ser una fe verdadera, no puede ser una fe a medias tintas, no puede ser una fe de que voy a misa cuando yo quiero, que rezo cuando yo quiero, me confieso cuando yo quiero, creo en lo que yo quiero. Yo no puedo creer en lo que Dios me diga, lo que dice los curas, la Biblia. No, yo tengo que creer en lo que yo quiero y pienso y punto. No, la fe dice es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué esperamos? Alcanzar la vida eterna. Y para poder alcanzar la vida eterna debemos ser conocedores de la sana doctrina. De la sana doctrina. Por eso, para los que nos ven por primera vez, les invito a suscríbanse en el canal porque vamos a estar dando temas de formación sobre la sana doctrina, sobre la verdadera doctrina, en torno a la luz de la palabra de Dios, en torno a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? No lo que diga la gente, sino lo que dice realmente la palabra de Dios. Por eso, siempre les digo, es importante que en cada formación bíblica tengamos la palabra de Dios. Tengamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que hay muchos excatólicos, llamémoslos así, salen de católicos, se vuelven protestantes, ¿no? Y dicen, no, es que yo me fui de la iglesia porque en la iglesia nunca se lee la palabra de Dios. A ver, si en la misa la palabra de Dios es fundamental, tenemos 3 lecturas. Primera lectura, tenemos el Salmo, tenemos la segunda lectura, tenemos el Evangelio. ¿Sabe cuál es el problema? De que muchos católicos van a la misa y están más pendientes del celular. Muchos católicos van a la misa y están más pendientes de hablar con el vecino, de perturbar, de hacer bulla, de hacer ruido y no de escuchar atentamente la palabra de Dios. Por eso es que se vuelven católicos ignorantes y luego terminan siendo protestantes. Y como dice el dicho, le quitan la palabra católico, le ponen la protestante, pero jamás le van a quitar la palabra ignorante. ¿Por qué? Porque no conocen la sana doctrina. Se dejan llevar por doctrinas diabólicas, como dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Espíritus engañadores y doctrinas totalmente diabólicas. Se dejan llevar por charlatanes, por gente que se autonombra, que no son enviados realmente por Dios, pero utilizan el nombre de Dios para beneficio propio. Por eso es importante, queridos hermanos, que conozcamos la verdadera fe. Por eso partamos de la definición. ¿Qué es la fe? Pablo nos dice, la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Sí? Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos, dice la palabra de Dios. Por la fe de Abel, un sacrificio fue mejor que el de su hermano. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo. Por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. Fíjense lo importante de la fe, ¿no? La fe, por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac. Por la fe también Isaac dio a Jacob y a Esaú las bendiciones que decidían el porvenir. Por la fe José, próximo a su fin, recordó a los hijos de Israel. Saldrían de Egipto y dio órdenes referentes a sus propios restos. Por la fe los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe se celebró la Pascua y rociaron con sangre las puertas para que el exterminador no diera muerte a sus hijos primogénitos. Por la fe. Luego dice, al final, estos hombres, de los cuales no eran digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Todos estos merecieron que se recordara su fe. Por eso la iglesia tiene los santos.
¿sí? Porque por la fe de esta gente es digna de recordarlos. Es digna de recordar la fe de esta gente. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es nuestro padre en la fe? Abraham. Abraham, nuestro padre en la fe. Aunque los protestantes digan que a los curas no hay que llamarlos padres, porque el único padre es Dios, dice la palabra de Dios. A nadie llamen padre, ¿sí? Pero el problema es que hay una mala interpretación. Cuando el texto se refiere, no es al padre terrenal, no es al padre del sacerdote, es cuando alguien considera que, por ejemplo, una teoría sea el padre de la creación de todo. Por ejemplo, los que creen en la teoría del Big Bang, ¿sí? Que creen que 2 meteoritos fue el hecho para la creación del mundo. Entonces, ¿quién es el padre? El Big Bang, no es Dios, ¿sí? No es Dios. Entonces, pasa lo de la primera lectura. Cambian al Rey Todopoderoso por reyes de este mundo, por gente insensata, por gente que se va a morir. Así de sencillo. Pero bueno, no nos salgamos del tema de la verdadera fe. Entonces, ¿qué es la fe? Volvemos a repetirlo. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Qué es la fe? ¿Sí? Es aferrarse, ¿sí?, a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Debemos creer. Marcos 11:24 nos lo dice, que debemos creer. Para poder tener fe, debemos creer. Marcos capítulo 11, versículo 24. Escucha lo que nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Dice así. San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. O sea, si usted tiene fe, debe creer y creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Y fíjense lo que dice San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. ¿Por qué mucha gente no consigue lo que pide en la oración? Primero, porque les falta fe. Y segundo, porque les cuesta creer que Dios sea capaz de concederle lo que anhelan. Por eso es importante, la fe debe estar unida a la creencia de creer realmente en Dios. Mire, los ateos, miren, a los que van donde los brujos, la gente que va donde los brujos es una gente que va con fe donde el brujo y le cree al brujo. Y eso que el brujo es un ser humano. Y eso que el brujo es una persona que no le sirve a Dios, le sirve a Satanás. Entonces, fíjense cómo es importante la palabra. Fíjense, estos días se hizo viral un video por YouTube, ¿no? De una bruja, porque esas son brujas, ¿no? Diciendo que hay que tomar la hostia consagrada. Si el padre se la da en la mano, se la lleva para la casa, y si se la da en la boca, la saca, se la lleva a la casa y comienza a hacer un sacrilegio. Y hay gente que van a ser capaz de hacer estas barbaridades. Serán capaces de venderle el alma al diablo con tal de conseguir algo. Por eso dice la palabra de Dios, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Creer en Jesús, creer en el Señor. ¿Por qué mucha gente no obtiene lo que pide? Porque no tiene fe. Y si tiene fe, le cuesta creer. Le cuesta creer en el Señor, creerle a Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tan sencillo. San Juan capítulo 6, versículo 50 en adelante, Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come mi cuerpo tiene la vida eterna. Y hay gente que le cuesta creer en Jesús Eucaristía. Hay gente que le cuesta creer en la Santa Misa. Hay gente que le cuesta creer en la confesión. Y comienza, vuelvo a repetir, como dijimos al inicio, a colocar miles de excusas. Miles de excusas. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren creerle a Dios. Simplemente no quieren creer al Señor. ¿Y saben por qué? Porque
para creer, esta gente tiene que ver. Y no es necesario ver. Pero hay gente que es así, tiene una fe incrédula como la de Tomás. Vamos a verlo. Como la de Tomás, pero primero vamos a hacer una cita bíblica. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Escuche lo que nos dice. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Y en ese es el tiempo en que estamos. Es el tiempo de la fe, no de la visión. No tengo que ver para creer, porque hay muchos que se salen de la iglesia católica diciendo, es que el padre, el cura, siempre decía, este pan es el cuerpo de Cristo. Yo siempre miraba era ese pedazo de galleta. Y siempre era ese mismo vino. Nunca se convirtió en cuerpo, nunca se convirtió en sangre, porque yo no vi que se transformara, porque le hizo falta fe. Porque para poder creer que Jesús está vivo, presente, real en la Eucaristía, debemos tener fe. Si usted no tiene fe, para usted sigue siendo pan y sigue siendo vino. Así de sencillo. Y mire cómo Pablo nos lo recuerda, ¿no? Mire cómo Pablo nos lo recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 22. Vamos a leerlo del 22, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Escuche lo que nos dice. Para aquellos que se separaron de la iglesia diciendo, es que yo miraba la hostia y seguía siendo pan, y la comía y seguía siendo pan. ¿Por qué? Porque usted no iba a la misa con fe. Porque usted no va a la Eucaristía con fe. Porque usted está en la misa pensando en cualquier otra cosa. Es más, lo primero que piensa la gente es, ¿qué misa más larga hace el cura? ¿Cuándo irá a terminar? Y no se centra en ese grandioso misterio de la presencia real del Señor. Porque para Dios nada es imposible. Mire lo que dice Primera de Corintios 11, 23, lo que nos dice Pablo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia los partió diciendo, esto es mi cuerpo. Tomó el pan y dijo, es mi cuerpo. O sea, para poder creer que ese pan es el cuerpo de Cristo, debo tener fe. La pregunta es, ¿en qué medida está nuestra fe? Y después de dar gracia lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, es decir, en la sangre del Señor. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y para poder creer, ¿lo que debo tener? Fe. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. ¿De quién? De Cristo. Por no reconocerlo presente en la Eucaristía. Y para poder reconocerlo, ¿qué debemos tener? Fe. El problema es que muchos, ahora sí, quieren tener la fe de Tomás. Tomás el incrédulo. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, ¿sí? Versículo 24. La fe de Tomás es la fe de muchos católicos, una fe que tiene que ver, y como decía Segunda de Corintios, no estamos en el tiempo de la visión, estamos en el tiempo de la fe, y debemos aprender a creer y creer en el Señor. San Juan 20, fíjense lo que nos dice San Juan 20, 24 en adelante. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, y no meta mis dedos en el agujero de los clavos,
y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Y así le pasa a muchos católicos. Si yo no veo que el pan se transforma en carne y yo no veo que el vino se transforma en sangre, yo no creo. Yo no creo realmente que allí está Jesús, que allí está el Señor. Porque les falta fe. Fíjense la respuesta, ¿no? 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: Tomás, venga para acá, Tomás, así nos va a hacer el Señor a muchos incrédulos, a muchos faltas de fe, a muchos que no quieren creer, a muchos que van a la misa a burlarse de Dios, a muchos que van a la misa a hablar, a cotorrear, a mirar el teléfono, a perturbar a la gente. Mire, si usted es de los que va a la misa a hablar, a perturbar, a estar pendiente del teléfono, a no dejar que la gente se concentre, no vaya a la misa, no vaya a la Eucaristía, no perturbe a la gente, no peque contra Dios. Hace unos días celebraba un matrimonio, ¿no? Y mire, una joven, desde que comenzó la misa, hablando, y yo la estaba campaneando, la estaba cazando, la estaba mirando. Le hice seña que hiciera silencio. No, eso es como si le hablara yo a la pared. En el momento de la homilía, la voy agarrando a esa muchacha, la puse aquí al frente. Le hice pasar la mamá de las vergüenzas, le dice: queda quieta y se calla, no perturbe a la gente, haga silencio, aprenda a estar en misa. Ay, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero es que a veces toca hacerlo. Toca regañar a la gente delante de todo el mundo porque usted les dice de 1000 maneras y no quieren hacer caso. Entonces, ¿para qué van a la misa? ¿Para qué van Después terminan siendo protestantes con la Biblia. Aquí dice: es que cuando yo era católico, no sean mentirosos. Y cuando eran católicos iban a la misa y no prestaban atención, no iban a cursos bíblicos, no se formaban en la sana doctrina, hacían lo que les daba la gana. Así de sencillo. Entonces, fíjense, ¿sí? Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después les dijo a Tomás: Tomás, venga para acá, Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Fíjense, hay gente que dice tener fe, pero no quiere creer en Dios. Hay gente que dice tener fe, pero no le quieren creer a Dios. No. Hacen lo que les da la gana. Rezan cuando quieren, van a misa cuando quieren, se confiesan cuando quieren. No, eso no es así. Y luego dice: Tomás exclama, y sí dijo Tomás: tú eres mi Señor y mi Dios. Ahí sí, ahí sí. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. No hemos visto, pero creemos y le creemos a Dios, le creemos al Señor. Le creemos al Dios vivo. ¿Pero qué? Porque yo quiero que cuando yo me vaya de este mundo y llegue allá a la puerta del cielo y le toque a San Pedro, porque el que tiene las llaves es Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino. Pedro me abra y me encuentre con el Señor y el Señor me diga: venga bendito de mi Padre, pase, adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted creyó que yo realmente estaba presente en la Eucaristía. Creíste en eso que dijo San Juan cuando lo escribió: el que come mi cuerpo tiene vida eterna. Usted quiere tener la vida eterna, aprenda a ir a la Santa Misa, pero vaya con fe, vaya con fe. Usted, si va a la misa y va sin fe, es como si fuera a nada. Debes ir con fe, poner toda tu confianza en él, que es difícil, que no es fácil. Claro que sí. ¿Quién dijo que era fácil? Es difícil, es difícil. Pero ¿por qué hay mucha gente que se aparta de Dios? Vamos a verlo. San Mateo 17:20. San Mateo 17, capítulo 17, versículo 20. Escucha lo que nos dice San Mateo 17:20. Jesús le dijo: porque ustedes tienen poca fe. ¿Por qué la gente no quiere creer en la Eucaristía? Porque ustedes tienen poca fe. Se dejan llevar más por charlatanes, se dejan llevar más por gente
que viene con la palabra de Dios a engañarlos, porque la gente cree que el diablo no sabe de Biblia. Yo lo he repetido 1000 veces, el diablo sí que sabe de Biblia y el diablo tiene sus estrategias para engañar a la gente. El diablo tiene su manera de engañarlos, el diablo tiene su manera de llevarlos a ustedes por el mal camino, sobre todo cuando ustedes realmente no tienen la fe puesta en el Señor, cuando le cuesta creerle a Dios, porque usted puede creer en Dios, hasta el ateo cree en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Le crees a lo que el Señor nos ha ido enseñando a la luz de la Sagrada Escritura, a lo que el Señor nos ha ido enseñando a la luz de la palabra de Dios? ¿Le crees realmente a Dios? Fíjense, dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús le dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se pueden expulsar con la oración y el ayuno. ¿Y cómo nosotros debemos expulsar la falta de fe? Con oración y ayuno. Es que al que más le conviene que usted no tenga fe es el diablo. Es que al que más le conviene que usted no conozca la sana doctrina es al demonio, porque así puede conducirlo fácilmente por el camino que conduce a la condenación. Ahora viene la pregunta, ¿cómo obtenemos nosotros la verdadera fe? ¿Cómo la obtenemos? Vamos a verlo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo obtener yo la fe? Porque ahí está la pregunta, ¿no? Ya hemos definido qué es la fe, que debemos creer, y para poder creer debemos ser hombres y mujeres de fe, debemos creerle a Dios y todo lo demás. Ahora, ¿cómo obtengo yo la fe? ¿Cómo la puedo obtener? Fácil, Romanos capítulo 10, versículo 17 nos los dice. Vamos a ver. Así pues, escuchen bien, Romanos 10, 17. ¿Cómo puedo yo obtener la fe? Respuesta. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace de una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe nace por una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Es decir, la fe nace por la escucha. Alguien proclama. ¿Quién proclama? La Santa Madre Iglesia. 1 Timoteo 3:15, columna y fundamento de la verdad. A través de sus ministros la Iglesia proclama. ¿Y qué proclama? El mensaje cristiano. ¿Y qué tenemos que hacer? Escucharlo, abrir el oído, abrir el corazón. ¿Por qué yo puedo aprender a creer en Dios? Porque soy capaz de doblegarme, soy capaz de dejar a un lado el orgullo, soy capaz de dejar a un lado lo que yo creo, lo que yo pienso, y comienzo a creer en Dios. Fíjense, vamos a ver cómo nos lo define Romanos capítulo 10, versículo 17, la versión Reina Valera. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Escuche lo que nos dice. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. ¿Oír qué? Dice, por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, oír la palabra ¿de quién? De Dios. Oír la palabra del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿estamos escuchando la palabra de Dios? Por eso nuestra insistencia, porque hay gente que dice, es que los curas ahora se metieron a YouTube para hacerse famosos. No. Es que son los nuevos areópagos, esos donde Pablo iba a predicar el Dios desconocido, ¿sí? Ahora, estos son los nuevos areópagos, donde se tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no va al templo, que no va a la iglesia,
Y nosotros no nos estamos preocupando por ellos. Estamos tan preocupados por solo aquellos que asisten al templo. ¿Y qué estamos haciendo por aquellos que no van al templo? Pues debemos valernos de los nuevos areópagos, debemos valernos de los nuevos medios, de las nuevas formas de evangelización. Y una de ellas es a través de las redes sociales. Bombardear las redes sociales con el mensaje de Cristo, con el mensaje del Señor. Que podamos ser nosotros nuevos evangelizadores. El problema es que nos da pena, nos da vergüenza. Hay gente que tiene pena, tiene vergüenza de compartir la palabra de Dios. Hay gente que es egoísta porque la escucha y no la comparte. Mire, si usted compartiera el evangelio cada día con una persona distinta todos los días, la colocara en sus estados, la colocara en sus grupos, las enviara por los grupos de WhatsApp, así como se envía cualquier cosa de este mundo, envíe también la palabra de Dios para que llegue a mucha gente, para que mucha gente conozca el mensaje cristiano, para que mucha gente escuche, dice la palabra, ¿no? Dice la palabra de Dios. Así pues, la fe nace de la escucha. ¿Y de la escucha de qué? De la palabra de Dios. Nosotros no sabemos el bien que se puede hacer. No nos imaginamos el gran bien que se hace cuando se comparte la palabra de Dios. Usted no se podrán imaginar siquiera el bien que usted hace cuando le envía la palabra de Dios a una persona que puede estar pasando problemas, que puede estar pasando tribulaciones, que puede estar perdiendo la fe, pero escuchando la misma palabra de Dios puede volver al camino. Tanto bien que podemos hacer a través de la evangelización. ¿Y cómo nos cuesta? Nos da pereza, porque hay gente que lo que les da es pereza, así de sencillo. Y comienzan, vuelvo y repito, a tener miles. Es que yo no voy a creer, es que ese cura es un pecador, es que todos somos, todos somos. Lo he repetido y no me cansaré de repetirla. Esa cita me encanta, primera de San Juan capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Hace rato leíamos la fe de estos hombres, de Abraham, de José, de todos estos personajes del Antiguo Testamento. Díganme ustedes, ¿no eran pecadores? Claro que sí, pero tuvieron fe, una fe que era tan digna de recordar. Y por eso la iglesia tiene los santos. Porque no es que sean idólatras, no. Es que cada personaje tiene una fe digna de recordar. Díganme aquellos mártires que han dado la vida por personas. San Maximiliano Kolbe, por ejemplo, es un gran santo. Fue capaz de decirle allá en la Segunda Guerra Mundial a aquellos que iban a asesinar a un pobre judío. Y que él le dijo al judío, yo tengo familia que mantener. Y salió San Maximiliano y les dijo, déjenlo libre y tomen mi vida en lugar de la de él. Yo le sirvo a Dios. Él tiene que servirle a una familia. Esos son fe digna de recordar y por eso la iglesia les llama santos, ¿sí? No es porque sea idólatras, no. Es porque son fe dignas de recordar, ¿sí? Ahora, escuchando la palabra de Dios, primera cosa importante para obtener la fe. Segunda, fijando la mirada en Jesús. Hebreos, capítulo 12, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2 nos dice que debemos tener fija la mirada en Jesús para poder obtener la fe. No podemos pedir la fe de Dios y estar mirando las cosas del mundo, teniendo la mirada fija en las cosas del mundo. No, Señor. Debemos pedir la fe en Dios y tener la mirada fija en Dios. Hebreos 12, 2. Escuche lo que nos dice. Fijos los ojos en Jesús. Fijos los ojos en Jesús, en Dios, en el Señor. ¿En quién tenemos fija nuestra mirada? Dice, fijo los ojos en Jesús que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. La premia al final, o sea, es una carrera constante. La premia al final. ¿Y cuál es el premio al final? Como decíamos al inicio, ¿sí? ¿Qué esperamos? La vida eterna. Y ese es el premio al final, la vida eterna. ¿Sí? Fijando la mirada siempre en Jesús, fijando la mirada siempre en el Señor. Dice, fijos los ojos en Jesús que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía.
No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo obtenemos nosotros la fe? Primero, escuchando la palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe nace por la escucha de la palabra y de la palabra de Dios. Hebreos 12:2. Fijando los ojos en Jesús, fijando la mirada en el Señor, quien es el que organiza esta carrera de la fe y al final es el que da el premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Y si usted siente que la fe viene a menos, si usted siente que la fe se le está yendo por el suelo, recuerde, Jesús escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltará a ustedes ni las fuerzas ni el ánimo para seguir corriendo la carrera de la fe, llegar a la meta y alcanzar el premio que es la vida eterna. Así se obtiene la fe. Pero es una batalla constante contra las cosas del mundo. Fíjese, Primera de Timoteo. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Escuche lo que nos dice, lo que es la fe que tenemos que batallar. Primera de Timoteo 6, 12. Pelea el buen combate de la fe. Es un combate contra las incredulidades de este mundo. Es un combate constante contra todas esas cosas que el mundo presenta. Es un combate contra el protestante que te quiere sacar de la fe, contra el protestante que te quiere decir que eres un idólatra, que usted no sirve, que usted está errado, que usted se va a condenar. Es un combate constante contra las ideologías de género, que como dice su misma palabra, son ideas de la gente, ideas del hombre, ¿sí?, que quieren ocupar el puesto de Dios y no podrán porque no son eternos. El único eterno es el Dios vivo y verdadero. Es un combate constante contra todas las acechanzas del demonio, contra el dominador de este mundo, porque el demonio domina y domina a muchísima gente que se dejan llevar por él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. ¿Sí? Debes batallar. ¿Y esto para qué? Vamos a verlo al final. Gálatas 2:20. ¿Por qué debo batallar? ¿Por qué debo fijar la mirada en Jesús? ¿Por qué debo correr la buena carrera? Gálatas 2:20. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Escuche lo que nos dice. Gálatas 2:20 dice: y ahora no vivo yo. ¿Esto es para qué? ¿Por qué debemos luchar? ¿Por qué debemos mantener la fe? ¿Por qué debemos fijar la mirada en Jesús? Dice Gálatas: y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Para que Cristo viva en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Si yo no creo, Cristo murió inútilmente. Pero si yo creo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Bien, queridos hermanos, yo creo que cuando Jesús le dijo a los hombres que llevaban a este paralítico, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Yo creo que ahí es donde entra el verdadero sentido de la fe, el perdón de Dios.
siempre obtenemos el perdón y la misericordia del Señor. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Volvamos nuestro corazón al Señor, volvamos nuestro corazón a Dios, que podamos aumentar nuestra fe. Comparte este enlace, comparte este evangelio con muchas personas para que puedan fortalecer la fe, en el Dios vivo y verdadero. El Señor nos perdona, el Señor nos ama, pero debemos luchar el combate, el buen combate de la fe. Pídele a Dios la gracia de ser cada día buen y mejor cristiano. A Cristo, Rey de la Gloria, sea siempre el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de la bendición final, no olviden darle un dedito para arriba. Vamos a compartirlo. Gracias a todas las personas que están presentes. Dios les bendiga. Dios derrame sobre ustedes miles de bendiciones. Oren por mí, que yo estaré orando por cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan una feliz jornada, feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo de la hora en que vea esta transmisión, este evangelio de hoy, y que Dios te bendiga.